Muy buenas tardes. Sean bienvenidos al Aula de Cultura del Diario Montañés y al Ateneo Santanderino. Antes de comenzar la presentación de la novela de Nagore Suárez, el Ateneo de Santander y el Aula de Cultura quiere rendir homenaje a Mario Vargas Llosa, que ha fallecido y que es uno de los grandes de la literatura española. Por ello les pido que por favor guardemos un minuto de silencio en señal de respeto y homenaje. Muchas gracias. Solamente recordar que Mario Vargas Llosa estuvo en Santander en muchas ocasiones, fundamentalmente en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que es doctor honoris causa por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y que tuvo mucho vínculo con esta ciudad, sobre todo durante los veranos de este siglo XXI y finales del siglo XX. Y ahora sí procede que hablemos del acto que nos ha traído esta tarde aquí, y voy a empezar agradeciendo a Nagore Suárez su presencia esta tarde con nosotros en Santander, que ha venido a presentar su última publicación, una novela que yo se la recomiendo, Lo que habita en los sueños, y que se está vendiendo en la entrada, y al final de este acto estoy seguro que Nagore estará encantada de firmar libros para ustedes. También decirles que habrá un momento para que ustedes puedan preguntar una vez que se ponga punto final a la primera parte de este acto, que es el coloquio que ahora el crítico literario del Diario Montañés, Javier Menéndez Llamazares, que nos acompaña, va a mantener con la escritora, una escritora que pese a su, yo diría casi insultante juventud, tiene ya publicados 4 libros y 4 libros de éxito, lo cual es algo sorprendente. Y también decir que es una escritora prototípica del siglo XXI, porque ella nace a la literatura no publicando en papel, sino directamente en las redes sociales, concretamente en Twitter, con un hilo que tuvo miles y miles y miles de lectores, hasta el punto que eso le abrió las puertas a publicar novelas. Tiene publicadas 4 novelas: La música de los huesos, El ritual de los muertos, El final de la fiesta y ahora Lo que habita en los sueños. Y ya sin más le voy a pasar la palabra a Javier Menéndez Llamazares. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer. Bueno, hoy estamos obviamente consternados por Vargas Llosa. Me gustaría que después le dedicáramos un ratito de esta presentación a conversar también sobre Vargas. Pero bueno, la actualidad manda y hoy no podemos más que congratularnos de recibir a Nagore y de que nos traiga esta novela, que pese a todo lo que parezca, pese al título tan surrealista en cierto sentido, en realidad nos habla de una realidad muy tangente. Por un lado vamos a hablar de la historia de este país hace medio siglo, un poquito más, y por otro vamos a hablar de algo que no es historia, sino que es universal, y es que esta es una novela de amor
pero de un tipo de amor muy especial, ¿no? De un amor no romántico. Es un canto a la amistad, bueno, pues que yo creo que sobrecoge a cualquiera que entre en la novela y que va a descubrir cómo recoge este sentimiento a través de dos mujeres que se conocen en una época absolutamente convulsa. Corre los años de la Guerra Civil en España, ya se están fuera. Y Manuela, que viene de un entorno privilegiado en España. Eh, Sin embargo, bueno, pues aunque las condiciones materiales sean muy buenas, aunque pueda decir que es de la parte afortunada de sus compatriotas, ella no va a disfrutar de la libertad y no puede dirigir su vida. De hecho, bueno, pues siguió pasando durante muchísimas décadas después. Hay una figura familiar, en este caso va a ser la del hermano, que le va a impedir ejercer pues el pleno dominio de su vida, algo que hoy día nos parece absolutamente impensable y que era la realidad cotidiana de millones y millones de mujeres, no solo en España, sino bueno, pues en el mundo civilizado, ¿no? Fíjense lo que era civilizado. Y sin embargo, allí en ese exilio, mientras dura la guerra, va a conocer a una mujer que le va a fascinar. Una mujer que se llama Ava, de la que nos va a hablar después porque tiene una raíz real que yo creo que es fascinante y que merecía una novela, merecía pasar a ese imaginario. Y que no solamente lucha por la libertad, no solamente es diferente, sino que además es una creadora. Una creadora que tendrá que luchar contra un mundo hostil y una creadora que desaparece de repente, ¿no? Y que poco más de una década más tarde va a volver a surgir en la vida de Manuela en el momento más insospechado, de vuelta en España, en una España diferente, en una España de posguerra, en la que lo que debería haber cambiado no ha cambiado, sino que incluso ha ido a peor, y en un mundo que es casi gótico, pese a que pensemos que la posguerra española era una película de Berlanga. Bueno, pues resulta que tiene muchos claroscuros que Nagore ha sabido explotar y explorar muy bien. No quiero desvelar nada porque en esta novela, además, el misterio es uno de los ejes de la trama, pero sí que me llamó mucho la atención una definición que haces que me pareció tremendamente poética, y es que esta novela se desarrolla en la España de la pérdida. Bueno, yo creo que esto es casi un verso, ¿no? Una España en la que todo el mundo había perdido a alguien, sobre todo, bueno, en este caso muchas mujeres, ¿no? Que habían perdido maridos, padres, hijos, algunas no tenían dónde llorarlo, como cuentas, ¿no? Y que esa pérdida lastraba completamente la vida del día a día, no solamente de esas mujeres, sino de la sociedad completa. La España de la pérdida. Parece casi una quimera, casi un pequeño milagro. Después hablaremos de los milagros y de la dedicatoria que tienes en el libro, pero parece un pequeño milagro conseguir extraer una literatura, hacer una obra bella en un tiempo realmente tan gris, ¿no? como el que reflejas. Eh, ¿Cómo era esa España de la pérdida? ¿Cómo la miramos ahora desde nuestra contemporaneidad? Me imagino que habrá sido un ejercicio tremendo acercarte a esa época que, bueno, pues nosotros no hemos conocido por fortuna, pero sí que hemos visto a través de las historias pues de nuestros abuelos, etcétera, y también a través de la literatura y del testimonio que ha quedado entonces, ¿no? ¿Realmente esa es la definición de la España del momento, la España de la pérdida? Bueno, lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias. Estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por recibirme. Y bueno, desde luego creo que sí que es una buena definición, ¿no? De lo que creo que eran estos años de la posguerra y eso que nos encontramos ya en 1952, que podríamos decir, ¿no? Que los años más duros habían pasado ya. Parece que, si no recuerdo mal, en febrero de ese año habían terminado las cartillas de racionamiento. Pero para mí, evidentemente, fue un ejercicio de descubrimiento también, ¿no? De mucha documentación, intentar acercarme de alguna forma a esa época que yo conozco más por la literatura o por la tradición oral, más allá, ¿no? de los manuales puramente de historia. Y me interesaba
que al final, evidentemente, el personaje de Manuela es un personaje muy privilegiado, dentro de que ella está muy limitada, muy definida, es una mujer definida por su tiempo y completamente controlada, ¿no? por su hermano, por la figura de su hermano. Pero vamos a ver siempre un mundo privilegiado en lo que habita en los sueños. Vamos a ver una burbuja que es la burbuja de la alta sociedad. Pero de alguna forma, Manuela, aunque ha pasado la guerra fuera de España, también es partícipe de esa España de la pérdida, en la que no solo había, ¿no?, pérdidas humanas, sino que se perdió algo, mucha gente perdió la libertad, perdió la dignidad. Y Manuela es el reflejo un poco de todas estas mujeres, evidentemente en su caso de alta sociedad, que parece que vivía muy bien y lo hacía, ¿no?, a nivel económico y a nivel material, pero seguía siendo completamente esclava de las circunstancias de este momento. Y me parece, ¿no?, que fue lo que intenté hacer a través de este personaje. Y por otra parte, el personaje de Ava, que mencionabas tú antes, es también otro personaje definido completamente por su tiempo, porque Ava es un homenaje a las pintoras del surrealismo. Ahora justo no me ha dado tiempo hoy a ir a verla, pero bueno, he visto que se ha inaugurado la exposición de Maruja Mayo aquí en el Centro Botín. Y pienso que ahora es como están bastante reconocidas pintoras como Leonora Carrington o como Remedios Varo, que fueron las principales inspiraciones para crear el personaje de Ava, sobre todo Leonora Carrington, que luego hablaremos más detenidamente si te parece bien de ella. Pero en ese momento tenían una situación muy complicada. E incluso no eran sus contemporáneos, los pintores contemporáneos no se las tomaban del todo en serio. Ellas eran un poco las musas. Ellas pintaban también, bueno, sí, y bueno, y las consideraban un poco, pero pensaban más en ellas, ¿no?, como en sus musas. Y esto también es lo que he querido, ¿no?, lo que creo que refleja el personaje de Ava. Bueno, ya desde el título, con lo que habita en los sueños, hay una clara referencia al surrealismo, que solemos equivocarnos, ¿no?, normalmente con eso de decir, esta situación es surrealista, decimos cuando estamos refiriéndonos al absurdo. Sin embargo, no, tú vas a la esencia del surrealismo, que es sobre todo el mundo de los sueños, el mundo del automatismo y cierta atmósfera de oscuridad. No solamente el surrealismo, sino que incluso nos descubres, bueno, yo no sabía que en aquella época seguía manteniéndose tan en boga, que el mundo del ocultismo, que había sido a finales del 19, principios del 20, como una auténtica fiebre, sobre todo entre la alta sociedad, todavía seguía teniendo muchísimo tirón en los años 50, ¿no? Bueno, me he tomado alguna licencia, también te diré. No estoy segura de hasta qué punto tenía tanta relevancia en los años 50. Pero bueno, a mí me interesaba porque al final tanto el surrealismo como el ocultismo o el espiritismo, que se menciona mucho en la novela, buscaban ir más allá, ¿no?, de trascender este racionalismo. Y todo creo que siempre está relacionado con esta causa última que mueve al ser humano desde el principio de los tiempos, que es qué hay más allá. Entonces todo está relacionado con esto. Y es cierto que me he tomado alguna licencia, pero por ejemplo el espiritismo sí que es verdad que tuvo su momento álgido a finales del 19, pero luego en el periodo entre guerras sí que es cierto que resurgió otra vez con bastante fuerza, precisamente porque mucha gente, sobre todo muchas mujeres, habían perdido a alguien, pues hermanos, hijos, maridos, en la Gran Guerra. Y entonces el espiritismo fue durante un tiempo el negocio de la pérdida, ¿no? Estas mujeres que buscaban de repente pues saltarse esa barrera última, ¿no?, que es la muerte, e intentar contactar con los seres queridos que habían perdido. Y en este clima ahí de ese momento, pues evidentemente pues surgieron muchos estafadores también. El dolor, ¿no?, era un negocio muy rentable. Siempre me parece interesante, una de las cosas que encontré cuando me documentaba sobre este tema, que es que, por ejemplo, Conan Doyle era un gran defensor del espiritismo y que, de hecho, podríamos decir
que le colaron la primera fake news de la historia, porque hubo unas chicas que hicieron como un montaje fotográfico, y bueno, muy analógico, evidentemente nada que tenga que ver con lo que pensamos ahora, con unos recortes de unas figuritas de hadas y bueno, y las pusieron como en una fotografía de un bosque y él estuvo convencido y defendió durante muchos años hasta que le dijeron las propias autoras del montaje que no era cierto. Él durante muchos años defendió que esa era una fotografía real de hadas. Entonces, esto la verdad que siempre me parece una anécdota bastante curiosa. Y por otro lado, que Houdini era un gran detractor del espiritismo. Entonces, bueno, hay bastantes cartas ahí entre ellos, pues uno defendiéndolo, ¿no? Y otro que intentaba desenmascarar a lo que creía, ¿no? Que eran impostores, que era un fraude, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, lo eran, claro. Bueno, comenzaba diciendo que esta novela es un canto a la amistad y hablaba de Manuela y de Ava. No sé hasta dónde puedes contar, pero estaría bien que nos pusieras un poco en antecedentes cómo surge esa amistad, por qué florece tanto y sobre todo qué pasa para que 10 años después se prenda esa chispa que inicia, bueno, pues digamos la trama de misterio de la novela, ¿no? Bueno, Ava y Manuela se conocen, como has dicho muy bien antes, en un momento que me parece fundamental, que es la adolescencia. Y precisamente surge entre ellas una amistad que en muy poco tiempo se hace muy intensa. Creo que porque se conocen en ese momento vital, porque creo que en la adolescencia se experimenta todo con una intensidad. Parece que nunca se van a volver a vivir las mismas cosas, todo alcanza unas dimensiones, ¿no? Que creo que precisamente por eso en ese momento, ¿no? Esa me parecía que podía surgir esa amistad en tan poco tiempo y hacerse tan intensas. Ellas se conocen estudiando en una academia para señoritas en la Florencia de 1938, una finishing school, que lo llamaban los ingleses, que bueno, que eran lugares donde iban las chicas de alta sociedad, un poco para aprender cultura general, casi más que para seguir estudiando después, para ser un poco mujeres de mundo, ¿no? Cuando estuvieran casadas y tuvieran que relacionarse con los invitados, en las fiestas, y estudiaban pues idiomas, dibujo, canto, hacían visitas a la ópera, al teatro, visitas culturales. Y entonces, bueno, pues Manuela y Ava van a parar a esta finishing school, a esta academia para señoritas, por motivos diferentes. Mientras que Ava es un poco ineducable, podríamos decir, ¿no? Y sus padres ya no saben qué hacer con ella y deciden enviarla ahí a Florencia porque ella quiere ser pintora. Pues por otro lado tenemos a Manuela, que está pasando el periodo de la guerra civil en Portugal con su madre y su madre decide enviarla, ¿no? a estudiar fuera, pues para que vea mundo. Y bueno, entre ellas, aunque son muy diferentes, va a surgir esta gran amistad hasta que en un momento dado, que no, sin contar mucho más, ¿no? sin destripar la historia, por X motivos, Ava va a desaparecer de esta academia y se va a llevar con ella el último cuadro que pintó, porque Ava pinta en sus cuadros cosas que ve en sus sueños. Sin decir mucho más, que no puedo decir mucho más, pero... Claro, y básicamente ese es el surrealismo y ahí encajamos con una figura que yo creo que es de lo que más nos interesa del arte de esa época en Santander, más que nada porque estuvo aquí. Seguramente ella no guarda tan buen recuerdo de Santander, no guardó tan buen recuerdo de Santander como Creo que no. nosotros de ella, pero claro, la figura de Leonora Carrington eh, es casi inevitable que aparezca en la novela y yo creo que has declarado en alguna ocasión que inspira a tu personaje de Ava, que además también inspira algunas escenas que bueno, pues se ambientan aquí. Curiosamente, bueno, tú hablas de la isla de las golondrinas, aunque los que somos de aquí o vivimos aquí, inmediatamente se nos viene a la cabeza Pedrosa y además hablas de un doctor que le pones otro nombre, el doctor Juste, pero bueno, yo creo que todo el mundo automáticamente va a pensar en el doctor Morales, es decir, ahí había una novela y una novela tremenda, ¿no?
los padecimientos de Leonora Carrington en Cantabria, cuando estuvo en Santander, eh, además, bueno, pues forzada por la familia que pretendían curarla de su locura de amor, locura artística, locura de rebeldía frente al mundo. Y que, bueno, parece ser que los métodos del doctor Morales dañinos eran bastante, pero curaban bastante poco, ¿no? Sí, un episodio terrible de la vida de Leonora, que por otra parte es que, bueno, fue bastante dura. Como decía antes, el personaje de Ava es un homenaje a las pintoras del surrealismo, pero está sobre todo muy inspirada en algunos episodios de la vida de Leonora Carrington. De hecho, Leonora Carrington estudió durante un tiempo en una academia para señoritas en Florencia. No se sabe muy bien que estuvo poco tiempo allí, porque Leonora sí que era ineducable y la expulsaban de todas las escuelas. Pero fue un poco, ¿no?, el germen que me dio a mí la idea para después situar esta academia para señoritas allí. Y bueno, y efectivamente dices la isla de las golondrinas, que aparece en un punto de la novela, sin desvelar mucho, está completamente inspirada en la isla Pedrosa. de Pedrosa. Ujú. Sí, que por desgracia no he podido visitar. Me hubiera gustado visitarla estos días que he estado aquí, pero bueno, no he tenido tiempo. Pero sí que la utilicé como inspiración para crear esta isla donde había primero un sanatorio que era de tuberculosos, que después se reconvierte a sanatorio mental. Bueno, yo me he tomado muchísimas licencias y de hecho le he cambiado el nombre y lo he hecho un poco ficticio porque no me cuadraban sino los tiempos en la cronología que yo tenía de la novela. Pero me parecía un lugar que tenía una atmósfera muy interesante, muy oscura, muy fantasmal, que es algo que está muy presente en toda la novela. Y entonces vi unos vídeos de esta gente que explora lugares abandonados, que a mí este tipo de vídeos la verdad que me encantan. Yo soy muy romántica de alma, porque es que yo estoy fascinada por los lugares completamente ruinosos y decadentes. A mí me encantan. Yo paso por la puerta y enseguida me vienen un montón de historias a la cabeza. Y esta fue la inspiración, ¿no?, para esta isla de las golondrinas. Y por otra parte, este doctor Yuste, que efectivamente se inspira en el doctor Morales. Que claro, aquí hay una crónica terrible. De hecho, Leonora Carrington escribió un libro del tiempo que pasó en el sanatorio. No recuerdo ahora el nombre. ¿Memorias de abajo puede ser? Sí, creo que sí. Memorias de abajo. Y claro, su experiencia fue como decía, terrible. Ella no tenía buena relación con su familia, huye de casa, termina en España. Aquí sufre además una agresión sexual. Y termina, ¿no?, teniendo como un episodio que hoy podríamos decir que probablemente de ansiedad y muy justificada en su caso, y su familia decide, ¿no?, ingresarla en el sanatorio del doctor Morales, que por aquel entonces tenía muy buena fama en Europa, y se decía, ¿no?, que podía curar lo incurable. Pero claro, el doctor Morales, que bueno, imagino que ya mucha gente habrá oído hablar de él aquí, pero que había viajado a la Alemania nazi y había traído pues unas ideas bastante poco ortodoxas, ¿no?, para curar a los supuestos enfermos mentales, porque es que además la mayoría de la gente que acababa ahí recluida no eran enfermos mentales. En muchos casos, ¿no?, pues eran homosexuales o eran disidentes o eran mujeres adúlteras. Y en este lugar acabó Leonora Carrington, que bueno, que si leéis Memorias de abajo, pues la verdad que el testimonio es devastador. Ella dice, ¿no?, que de repente pues perdía la cuenta de los días que pasaba desnuda, atada a la camilla, con inyecciones de cardiazol, que lo que le provocaban era una auténtica sensación de que iba a morir en cualquier momento. Inyecciones de aguarrás. Sí, no, Sí, en las piernas recién.
Es tremendo. Bueno, es que Sí, no. Sí, en efecto, también hay que decir que en aquella época ese tipo de tratamientos agresivos eran Sí, lo normal, entre sí, comillas, y hemos visto hace ya muchos años el libro y luego la película de Alguien voló sobre el nido de cuco, donde aparecen ese tipo de tratamientos psiquiátricos. Pero yo te haría una pregunta, es decir, la figura de Leonora Carrington no te inspira para hacer una novela sobre ella? sí, sí, claro, por supuesto que sí. En esta novela es cierto que digo que aunque el personaje está inspirado en Leonora, no es Leonora Carrington como tal, porque sí que es cierto que han salido últimamente. Es que está ahora como muy de moda el personaje de Leonora. Creo que está teniendo por fin el reconocimiento, ¿no? que se merece, la verdad. Y es cierto que han salido bastantes novelas que ficcionan un poco su vida. Yo en este caso era un poco más una inspiración en algunos episodios, pero por supuesto me parece un personaje fascinante que daría para una novela aparte, ficcionando un poco su vida. Pero creo que han salido bastante, se me han adelantado ya, diría. bueno, antes hablabas de esa pasión tuya romántica, pero de los románticos del 19 por los lugares abandonados. Y en la novela dices en un pasaje que las casas que no se habitan se llenan de fantasmas. Sí. Creo que es una novela, me puse a pensarlo, ¿no? Después de escribirla, que es una novela de fantasmas y no solo en el sentido espectral de la palabra. Porque es una novela en la que todos los personajes, ¿no? Cargan con algo relacionado con su pasado y que en algún momento se acaban enfrentando a estos fantasmas figurados, que podríamos decir. En el caso de Manuela se va a enfrentar. Antes me has hecho una pregunta que no he terminado de contestar, ahora que me doy cuenta que me preguntabas cómo se volvía a encontrar Manuela, ¿no? Cómo volvía Ava a aparecer en su vida. Y es que en el San Sebastián de 1952, Manuela acude a la inauguración de una villa que ha comprado un duque francés, una villa un poco decadente, ¿no? Que era de finales del siglo XIX, y se encuentra en una de las paredes de esa villa con el último cuadro que Ava pintó y que había desaparecido con ella. Entonces es ahí, ¿no?, cuando Manuela se decide a buscar a Ava y a reencontrarse precisamente, ¿no?, con estos fantasmas. Y esa casa de la que habla esa cita es Villayur, que es una villa ficticia que yo he situado en el Monte Igueldo, en San Sebastián, pero que podría ser cualquier villa de la ciudad de San Sebastián o cualquier villa de Santander, la verdad, porque he estado dando un paseo estos días y la verdad que me he quedado también fascinada con todas las villas maravillosas que hay que hay en la ciudad. Y esta Villa Yur, que es un poco como un agujero negro que de alguna manera atrae a todos los personajes y todas las tramas tienen alguna relación con ella, se comporta como si tuviera a veces, ¿no?, sus propios anhelos y creo que incluso va evolucionando con las cosas que ocurren en la historia. Me dijo un periodista hace poco, salvando las distancias evidentemente, que le recordaba un poco a este Manderley de Rebeca. Y es cierto que sí, que yo tengo fascinación por este tipo de villas y de lugares decadentes un poco, ¿no? Si es una villa que está bien cuidada, me gusta, pero no tanto. Si ya empieza a tener las señales del paso del tiempo y yo puedo imaginarme, ¿no?, qué historias pueden haber ocurrido en ella, me fascina absolutamente. Bueno, por cierto que en la novela hay un cameo del diario Montañés, o sea que, Sí, hay es que- cierto. por eso la hemos invitado, ¿verdad? Castañeda. Claro, el Sí. papel de la prensa no solamente es importante en la novela, sino para tu tarea de escritora, ¿no? Porque me imagino que la reconstrucción que has hecho de aquella época habrá sido en buena parte gracias a un género que entonces estaba muy de moda, que eran las crónicas de sociedad, ¿no? Porque sobre todo la ambientas en lo más granado en la flor y nata Sí. de la época, ¿no? Efectivamente, a la hora de documentarme, la prensa fue
muy, muy importante, porque bueno, más allá, ¿no? de los hechos históricos que puedes leer en cualquier manual de historia, me interesaba cómo era la vida de la ciudad de San Sebastián en ese momento. Entonces, pues el diario Vasco tiene una hemeroteca online que la verdad que es muy accesible, muy fácil, y yo podía ir leyendo, ¿no? el diario de cada día. La novela se ambienta en septiembre de 1952, la parte de San Sebastián, y yo podía ir leyendo día a día el periódico, ¿no? El diario Vasco. Y podía leer la columna del Tiempo o podía leer la columna del Ecos de Sociedad que relataba. No, me imagino que el diario Montañés tendría algo parecido, ¿no? Sí, Me ¿no? imagino. Los ecos de sociedad de aquella época, que eran realmente muy sucintos, muy breves, pero serían mutas mutandi, las revistas del corazón de ahora, contado de otra manera y por supuesto sin esas magníficas fotografías retocadas y tratadas que tienen las revistas del corazón. Sí, sí. Pues leyendo el Ecos de Sociedad del diario Vasco, pues era un poco, ¿no? como iba yo tejiendo la alta sociedad que luego reflejo en la novela. Y la verdad que me parecía muy divertido. Me parecía muy divertido poder leer, ¿no? los periódicos de la época y de alguna forma viajar hasta el San Sebastián de 1952. Y hay una curiosidad que es que cuando yo presenté la primera vez la novela a mi agente literario, me decía, pero ¿y por qué Pedrito y no Pedro? ¿No? Hay un personaje que es el mejor amigo de la protagonista, de Manuela, que es Pedrito Ortiz, que es, bueno, es un extraperlista. Eso te iba a Y preguntar. bueno, ahora vamos ahí, ¿no? Y el caso es que me dijo, ¿y por qué Pedrito y no Pedro? Y yo le dije, es que tiene que ser Pedrito, porque si tú leías estas crónicas, estos ecos de sociedad, todos estos nombres que aparecían, y todos pues eran con muchos diminutivos, ¿no? Y hay otro personaje que es Tete Chapman, pues eran efectivamente Tete, Cuca, pues yo qué sé, Cristinita, y entonces yo decía, no, es que Pedrito tiene una justificación por la cual se llama Pedrito. Hoy me imagino que además el contraste, cotejar esa prensa, te habrá hecho, bueno, pues apreciar las diferencias, no sé si de mentalidad entre una época y otra, ¿no? ¿Hemos cambiado mucho o nos sigue fascinando el colorín? O es un poco o era una sociedad diferente. Bueno, yo creo que en ese aspecto no hemos cambiado nada. Nos sigue fascinando toda la prensa, toda la prensa rosa, absolutamente. Y de hecho creo que ha ido a más, ¿no? Se ha ido efectivamente convirtiendo en revistas que tienen ya, pues eso, una revista dedicada solo a esto, en programas de televisión, ha llegado a las redes sociales, nos fascina muchísimo. Y ahora quizás se haya transformado un poco, pero bueno, da igual, porque es que las influencers son las nuevas socialites. Entonces nos siguen fascinando la vida privada y precisamente nos gusta tanto, yo creo, las influencers, porque nos muestran su vida privada, es lo que nos gusta, nos encanta ese mundo rosa que antes ocupaba una columnita en el periódico y ahora está mucho más desarrollado, la verdad. Bueno, antes has deslizado una palabra que es fundamental para la época, es lo de extraperlista. Eh, claro, hasta ahora hemos estado hablando de una España en la que había pérdidas, había una sensación de pérdidas, sin embargo hay una alta sociedad que vive muy bien y una España que tiene un discurso, pero una realidad muy distinta, ¿no? Que es lo que nos deja traslucir ese oficio que se inventa entonces del extraperlo y que es la primera pista de que algo no va bien, de que no todo es lo que parece y que esto no es un cuento rosa, sino que por debajo de una apariencia perfecta de una sociedad que se vende como modélica, bueno, pues bullen cosas realmente tétricas y, bueno, de hecho, van a dar muchísimo juego a la novela, ¿no? Es decir, que la España de aquel momento no era exactamente la del discurso oficial, ¿no? No, evidentemente no lo era. Y aunque nos vamos a mover, como decía, en la alta sociedad, vamos a tener personajes que nos van a poner, que van a componer un poco un mosaico de todo lo que era la España de ese momento. Uno de ellos es Pedrito,
que efectivamente es un extraperlista, ¿no? Que ha hecho dinero después de la Guerra Civil. Bueno, pues básicamente en la muga, ¿no? Con Francia, pasando productos desde Francia hasta España de contrabando, y que va a reflejar, ¿no? Pues esa escasez que había de azúcar, de café, evidentemente, o incluso cuando leía el Diario Vasco, en el 52 ya no tanto, pero por ejemplo en 1950, que había mucha escasez de trigo y bueno, y un sistema, ¿no? de hacerse reservista de trigo y demás. Y se cruzaba, ¿no? La frontera, había contrabando de pan con Francia. Y Pedrito, ¿no? Pues es una de esas personas que sacaron provecho a esta situación de escasez que había en la posguerra, y que luego llegaron a ser, ¿no? Podríamos decir, en el caso de Pedrito es cierto que viene ya de alta sociedad de antes, pero otros extraperlistas fueron un poco los nuevos ricos del momento, ¿no? de la sociedad franquista, porque tenemos por un lado lo que había sido la alta sociedad de siempre, la aristocracia, que tenemos a personajes pues, como Tete Chapman o como Cristina Altuna o la propia Manuela, ¿no? en la novela. Y luego tenemos a otros personajes como Pedrito, bueno, Pedrito no, pero que podrían ser Pedrito, que son de repente estos nuevos ricos o esta nueva alta sociedad del franquismo. Y ahí también se produce un choque, ¿no? Entre los valores que tiene esta nueva España, ¿no? Y entre los valores que tiene parte de esta aristocracia, que casi que está por encima, ¿no? de lo que ocurra en el resto del país, que ellos han vivido siempre bien, quieren vivir siempre bien, y casi se mantienen en muchos casos ajenos, ¿no? a la política o a lo que ocurra. Sí. Como hemos comentado al principio, te iniciaste como escritora en las redes sociales con un hilo en Twitter, y ya desde el principio te enfocaste hacia este tipo de literatura que podemos llamar novela negra, novela de detectives, novela de misterio. Me gustaría saber por qué razón, y si tú tienes en mente en un momento dado cambiar el estilo y escribir pues una novela histórica o una novela de acción o romántica. Pues es cierto que es que desde muy pequeña he tenido siempre como mucha fascinación por el mundo del misterio. Creo que en parte es porque, por ejemplo, mi abuela es de Navarra y siempre ha tenido en mi familia mucha importancia la tradición oral. Y pues yo escuchaba desde pequeña historias de brujas, de misterios, y creo que eso de alguna manera, ¿no? me ha influenciado mucho y ha hecho que siempre tuviera esta fascinación por todo lo relacionado con lo oculto o con lo misterioso. Y es cierto que siempre he tenido, ¿no? esa tendencia. Considero que ya he hecho un cambio de las novelas anteriores, que podríamos decir que son thriller, a esta, que es una novela quizá de misterio con códigos como más clásicos y una ambientación histórica, pero no descarto para nada en absoluto cambiar de género y escribir novela histórica o de terror, por ejemplo, me gustaría, o novela contemporánea, ¿no? No lo sé. Pero bueno, creo que soy joven y tengo posibilidad de explorar todavía muchas cosas. Estoy convencida que de aquí a 10 años habré hecho cosas muy diferentes a lo que hago ahora, y eso es lo bonito también, ¿no? Que creo que cada libro es fruto del momento en el que se escribe. Bueno, una cosa que llama mucho la atención como lectores, sin llegar a entrar al libro, es en la solapa, cuando nos cuentas tu formación académica. O sea, bueno, estamos acostumbrados a que haya escritores y periodistas, a veces escritores y abogados, escritores y médicos, pero escritor y forense, bueno. No, a una aclaración, no. Yo empecé estudiando arqueología y antropología forense. Uh-huh. Es cierto que no terminé, me cambié luego de rama y me fui al periodismo, pero soy de las que creen que no existe el tiempo perdido, todo lo contrario. A mí me parece fascinante la arqueología y la antropología forense, que bueno,
Me imagino que más o menos la mayoría de la gente sabe lo que es porque se puso un poco de moda con una serie de Bones, televisión, con sí. Bones, sí. Pero lo que hace es, hay momentos en los que a lo mejor en una autopsia los restos no, pues son restos esqueléticos o restos carbonizados o demás, y entonces ahí entra el antropólogo forense, que con una serie de parámetros, pues, con los huesos solo, puede determinar muchas cosas de la persona cuando estaba viva, desde evidentemente estatura, patologías previas en el caso de que sean cosas que dejen huella ósea, por supuesto forma de la muerte, edad, sexo, efectivo, todo esto. Y yo estudiaba esto y arqueología, y yo llegué a estar excavando, haciendo prácticas de arqueología, y luego me cambié, estudié periodismo. Luego ni siquiera he ejercido de periodista porque estudié el máster en creatividad publicitaria y trabajé un tiempo en creatividad publicitaria, y lo último que he estudiado ha sido sobre vino. Eso te iba a preguntar porque no sé si está en Instagram o en Twitter, eso dice tu perfil, escribo libros y bebo vino. No sé si por ese orden o... O a la vez, incluso. Sí. Sí, es cierto que es que me gusta muchísimo el mundo del vino. De nuevo, otra vez, creo que por lazos familiares, la zona de Navarra de donde es mi abuela y donde yo veraneo, pertenece a la denominación de origen de Rioja. Hay mucha tradición pues muy relacionada con el mundo del vino. Y me ha llamado siempre mucho la atención, y hace un par de años pues decidí formarme, ¿no? Porque me parece que es un mundo donde hay es muy interesante, ¿no? La tradición que hay y todo lo que engloba. O sea, más allá de ser, ¿no? Una bebida, una botella de vino, un vino bien hecho refleja un lugar y un momento. Y entonces me parecía muy interesante y decidí formarme también en vinos, y está bastante presente también en la novela. El mundo del vino ha sido tradicionalmente muy elitista, y me parecía que a la hora de retratar esta alta sociedad con algunas pinceladas, la gastronomía y especialmente el vino bueno, pues muy importantes. Y entonces en la novela aparecen grandes botellas de vino, como puede ser Romanée Conti o Chateau d'Yquem, ¿no? Los grandes vinos de Francia. Y por ahí sí que estoy convencida de que terminaré escribiendo una novela o más, porque es un mundo muy, muy, muy interesante. O sea, que lo aprovechas todo, ¿no? La antropología forense Todo. para la música de los huesos Sí. y la música del vino. Bueno, antes nos decía Manuel Ángel que comenzaste escribiendo hilos de Twitter. No sé, a los que venimos un poco claro, del mundo clásico del papel, todo esto nos alucina muchísimo, ¿no? ¿Cómo es posible dar ese salto, y cómo es posible que la gente haya decidido leer en formatos tan pequeños y luego, sin embargo, los escritores al final pues necesitan expansión y acabas haciendo una novela y los lectores se trasvasan, ¿no? Es decir, o sea, en realidad, aunque pensemos que hay una crisis de la lectura, a la gente le siguen encantando las historias, sea en el formato que sea, como lectores, y a los escritores, bueno, pues contarlas de la mejor manera posible, ¿no? Sí, es un ejercicio muy, muy diferente a escribir una novela o cualquier tipo de texto largo, evidentemente. Yo en mi caso pues llegué ahí un poco casi de forma casual. Yo vi este concurso que se había hecho en Twitter otras veces, me pareció interesante, me pareció divertido, ¿no? Y decidí participar sin ninguna expectativa. Yo tenía la idea de la música de los huesos ya desde hacía tiempo, bastante avanzada. Y bueno, y gracias a precisamente, ¿no? este concurso de Twitter, de repente pues contactan conmigo de mi primera editorial, de Penguin Random House, y me dan la oportunidad de escribir y de publicar esta novela. Es cierto que las redes sociales a mí personalmente, ahora mismo en el momento en el que estoy, me generan tengo opiniones contradictorias sobre ellas, la verdad. Creo que casi todo el mundo probablemente. Porque por una parte aprecio esta vertiente positiva que tienen, y pienso que yo misma, ¿no? he tenido la oportunidad de llegar de una forma que no es la tradicional a publicar. Claro, de repente ha cambiado muchísimo cómo llegas a publicar.
Pero por otra parte es cierto que me encuentro a veces, ¿no? Que siento que he perdido mucha concentración por las redes sociales, que siento que pierdo mucho tiempo y que siento que también ahora los libros, las novelas, en mi caso, ¿no? Que podemos decir novelas como de entretenimiento, compiten también contra las redes sociales y contra toda la inmediatez que se deriva de las redes sociales. Vivimos muy rápido, va todo muy, muy rápido y esto ha llegado también al mundo de los libros y yo lo percibo, por ejemplo, en que ahora parece que para que un libro te atrape o te apetezca leerlo, demás, tiene que tener giros constantes. Esto también es una cosa heredada, supongo que del mundo del cine. Tiene que tener muchísimos giros constantes todo el rato, tiene que sorprenderte todo el rato, aunque esto perjudique a la trama, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo, esto es un poco... no todo el mundo está de acuerdo, pero para mí esto era el ejemplo de esta serie de Juego de Tronos, ¿no? Que el final de repente te sorprendía muchísimo, pero para mí no era coherente con lo que había sido el resto de la historia. Pues esto a veces parece que también se les pide ahora a los libros, que todo vaya muy rápido, que todo tenga muchos giros, aunque luego no sea coherente con la historia. Yo personalmente prefiero que algo esté bien cerrado a que me sorprenda sí o sí. Esa es mi opinión personal. Bueno, comenzábamos esta presentación con un recuerdo para Vargas Llosa. Mañana en el diario Montañés van a aparecer algunas publicaciones, entre otras de Germán Gullón o de Lourdes Royano, bueno, recordando. Yo les adelanto que también publico un texto donde hablo de la herida que tenemos muchos lectores con Vargas Llosa y que hemos necesitado reencontrarnos. Es decir, no sé si les ha pasado, fue un asunto generacional. A mi generación nos tocó leer a Vargas Llosa a la fuerza en el instituto o en el colegio. Ya se pueden imaginar lo que es en plena adolescencia que te hagan leer La ciudad y los perros. Un poco en tono de broma, yo hablo de que mi libro favorito es el que más detestan todos los fans de Vargas Llosa, que fue Lituma en los Andes, un libro que es denostado porque, claro, fue un premio Planeta, se supone que fue un encargo. No se puede decir eso, ¿no? Igual nos está escuchando Planeta. En fin. Bueno, una obra tremendamente comercial y era una novela negra en el año 93, creo recordar. Es decir, un anatema absoluto, lo más antiliterario que existe. Pero claro, para una generación que veníamos de haber leído algo a la fuerza que nos resultó terrible, pues fue toda una liberación, ¿no? Descubrir que también se podía hacer buena literatura con la novela negra. Es decir, lo que estaba haciendo por otro lado, por ejemplo, Vázquez Montalbán, lo consiguió hacer también Vargas Llosa, un poquito después de lo que había hecho Humberto Eco, ¿no? Digamos que dignifica un género. Me imagino que todos tenemos pues nuestra pequeña, aunque no le llegásemos a tratar, nuestra pequeña historia con Vargas Llosa. Seguro que tú también has leído a Vargas Llosa y en algún punto te ha influido o ha, digamos, ha tenido alguna repercusión en tu manera de leer, en tu manera de escribir. Yo es que tengo la suerte de que en mi currículum del instituto no estaba. Entonces lo he podido descubrir de adulta y la verdad que lo agradezco porque si no probablemente no me hubiera... Aunque yo he sido siempre muy, muy lectora y en general guardo bastante buen recuerdo de todos los libros que leí en el instituto, yo leía con bastante gusto todo lo que tuviera páginas. Pero he tenido la suerte de poder leerlo de adulta. Aún así tengo que decir que no lo he leído mucho. Entonces creo que ahora quizás sea mi momento de reencontrarme otra vez con él. Y, bueno, ahora ya puedes hacer las obras completas. Claro. Pues, sí. Sí. Bien, estamos llegando al final. Antes de que ustedes tomen la palabra y al hilo de lo que se acaba de comentar sobre Vargas Llosa, decirles que el próximo día 23 de este mes de abril, Día del Libro, aquí en el Ateneo dedicaremos esa jornada a la figura de Vargas Llosa con una lectura continuada de una de sus novelas y a la que están todos ustedes invitados, tanto para venir a escuchar la lectura de esa obra de Vargas Llosa como a participar leyendo si a ustedes
les apetece y les parece bien. Será, como digo, el miércoles día 23 de este mes de abril, Día del Libro. Y ya es el momento de que ustedes pregunten lo que quieran, para lo cual se les va a pasar el micrófono para que todos escuchemos la pregunta y después la respuesta de Nagore Suárez. ¿Quién rompe el fuego? Nadie se anima. Hola. Quería preguntarte, ¿qué te llevó a escoger las localizaciones de Florencia y San Sebastián y sobre todo las épocas de la novela de los años 30 y 50? Bueno, pues en el caso de las localizaciones, creo que fue lo primero que tuve claro, la localización de San Sebastián. Es una ciudad que me fascina y yo soy una escritora que funciona mucho por atmósferas y me gustaba la posibilidad, ¿no? San Sebastián, que había sido el lugar de veraneo de la clase alta europea desde finales del siglo XIX, junto con Santander también, luego más adelante. Y me permitía, ¿no? Aparte de que tenía una atmósfera que me interesaba mucho para ambientar una novela de misterio, me permitía juntar también estos personajes tan dispares que encontramos en la novela, como pueden ser Pedrito, que decíamos que es una extraperlista, o como un duque francés, ¿no? El duque Leroy Benoit, que va a ser quien inaugure esta villa. Y Florencia fue quizá un poco por la influencia de Leonora Carrington, que decía antes, que me topé con esta historia de que había estado en una academia para señoritas. Y también creo que de alguna manera son dos ciudades que están muy unidas por la belleza y tienen un ambiente muy propicio para las ensoñaciones, y creo que toda la novela está sobrevolada, ¿no? por esas ensoñaciones durante toda la trama. Y me parecía que de alguna forma eran dos ciudades que encajaban muy bien. Y respecto a la época, quería que fuera una novela de época. Dudé un poco hasta que elegí los años en concreto. Lo que marcó la elección de Florencia fue la elección de San Sebastián en 1952. Y me interesaba escribir una novela de misterio analógica, por decirlo de alguna forma. Porque yo vengo a escribir novelas policíacas muy actuales, contando, ¿no? un poco lo que es la forma de investigar de la policía a día de hoy. Y siendo sincera, pues hoy en día es bastante difícil matar a alguien y que no te pillen, porque estamos geolocalizados en todo momento con los teléfonos móviles, hay cámaras de seguridad en todas partes. Entonces venía, además de escribir la novela anterior, eran unos crímenes que ocurrían durante San Fermín. Y entonces venía un poco saturada, ¿no? de documentación, de protocolo policial. Y entonces me apetecía, aparte de documentarme de manera histórica, a mí me ha encantado esa parte, pero me apetecía que mis personajes de repente tuvieran como la libertad para hacer las cosas sin que yo estuviera preocupada todo el rato de que hubiera cámaras de vigilancia o de que el teléfono móvil estuviera localizando dónde estaban. Y de hecho creo que es una historia que solo funciona por el momento en el que está situada, porque si fuera una historia ambientada en la actualidad, probablemente Manuela con internet hubiera tenido muy fácil, ¿no? saber qué había ocurrido con Ava. Entonces, bueno, estos fueron un poco los factores que determinaron esta elección. ¿No hay más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues si no tienen nada más que preguntar, despedir a Nagore Suárez con un fuerte aplauso, agradeciéndola su presencia esta tarde aquí en el Aula de Cultura y el Ateneo de Santander. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias. Para firmar, si te